Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy viene a ser la segunda parte de la reflexión 61, Tóxico. Y muy pertinente para los verificadores del canal. No estoy poniendo ninguna música, no sé de a dónde estará sonando. Decirle a la gente que apague la música no se puede. Estoy tratando de que al menos no moleste mucho el sonido. Y bueno, empecemos con una nueva compañía con nosotros. Es muy especial. Más de uno va a sentir una sensación increíble cuando vean a este personaje. Van a decir, ¿cómo es posible? No, ¿qué es eso? Uy, ¿por qué Richard nos has mostrado esa criatura? Oh, no, queremos algo así, ¿no? Y yo sí, míralo acá. A propósito del Día Mundial de los Océanos y que liberen a Paul Watson. Es una tortuguita. Y viene muy al caso lo que vamos a tratar aquí, ser cool, como buscando a Memo, la famosa tortuguita y que iba en la famosa corriente y decía, suave, todo bien. Y las cosas hay que tomarlas con suavena, como dicen acá en Colombia. Esta tortuguita fue un regalo muy especial. Mi señora la consiguió en Ecuador hace ya unos años. Y con esto sí, supuestamente se apoya la conservación de las Islas Galápagos. Entonces, ella se la trajo y es una ternurita. A mí me encanta esta tortuga. Es que mire, voy a sacar el gasecito. Sí. Bueno, el asunto es que es una belleza de tortuguita y es una ternurita. Pero eso no va a cambiar la chancla. Bueno, el asunto es que han pasado muchas cosas. Y quiero que este video, más que generar controversias, más bien invite a la reflexión. Voy a empezar con un dato muy simple para ustedes, este video lo están viendo miércoles, o sea, para mí, mañana. Entonces, ya han salido los resultados de esas elecciones de circo en este país del norte, y lo que no cuenta la gente, o lo que la gente no cae en la cuenta, perdón, es que el detalle no se resuelve con estas elecciones, es lo que viene después. Muchas personas creen que el sistema electoral de elección de un gobernante en el país del norte, empezando que es una federación, es una suma de estados conglomerados en torno a una figura de autoridad, en este caso un presidente. En realidad el presidente no es quien gobierna, sino está en uno de los escalones de mando, pero es el que representa el poder ejecutivo dentro de lo que es la representatividad en dicho país, como en cualquier otro país. Pero en este en particular, los que están encima de ese presidente normalmente son las corporaciones. Entonces, no es un sistema directo. Es decir, cuando hay una elección, los votantes, según sus intereses, eligen a un candidato y el número de votos, la mitad más uno, o sea, cuando supera la mitad con relación al otro candidato en la suma total, se considera ya electo. En algunos se considera un empate técnico, se repite las elecciones en una segunda vuelta, pero realmente es una estrategia de seguir sacando dinero y seguir las negociaciones bajo cuerda, porque en realidad, y ya lo hemos visto y lo sabemos, los políticos en su inmensa mayoría no representan a quienes lo eligen, sino los que financian sus campañas. Entonces, en ese orden de ideas, en el caso de Estados Unidos, allá el voto es indirecto, es decir, la gente tiene preferencias por X o Y candidato, como hemos visto en el circo, que ha pasado durante bastante tiempo que le he estado haciendo seguimiento, y perdonen que diga que es un circo, pero es que no hay una palabra más amable como para poder definir una de las campañas más sucias que se han visto en la historia de ese país, de lado y lado, donde hasta han habido 4 intentos de asesinato a uno de los candidatos, ¿no? Entonces, y como este tipo ha utilizado de manera magistral, habilidísima, esas situaciones
que todavía están en materia de investigación, a su favor, para que vean cómo este hombre es un showman en excelencia. Entonces, en Estados Unidos la elección es por voto indirecto, y lo voy a leer tal como aparece en una guía de sociales al respecto. Si bien todos los estadounidenses que están registrados pueden participar en la votación, su voto, a pesar de tener preferencias o inclinaciones a uno u otro candidato, no determina al triunfador, así tenga la mayoría de votos. El presidente es escogido por delegados que se reúnen en un colegio electoral y mediante intereses, agendas y criterios propios que no necesariamente tienen que coincidir con los votantes, eligen al que será el presidente. Ese cuerpo colegiado, cuerpo electoral, está conformado por 538 delegados. El número de delegados va a ser según, o lo va a determinar para uno o para otro candidato, según el número de votos que tenga dicho candidato en cada estado, y según ese estado que tiene una cuota de delegados preestablecida, va a haber, según la cantidad de votos, unos más que otros a favor de uno u otro candidato en ese punto. Ya cuando estos se reúnen a hacer su elección de manera secreta, ya priman los intereses particulares. Por eso es que digo que es un circo. Entonces, acá lo dice muy claramente, la cantidad representa los asientos de la Cámara de Representantes, que son 435, y del Senado, que son 100, y del Distrito de Columbia, que son 3. El número de delegados que tiene cada estado depende del tamaño de la población de cada uno. De esa manera, cada estado tiene su propia votación, para que se vayan dando cuenta lo complejo de ese sistema. El ganador se lleva a todos los delegados en disputa, sin importar la diferencia de votos entre los dos candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, como está mostrando en este momento las encuestas a lo que va, ya en esto cierran las elecciones, yo creo que ya las cerraron en este momento. Está barriendo el rubio candidato el número de votos, o sea, la cantidad de gente que está votando. Por lo tanto, va a haber un número de delegados por cada estado que van a estar a favor de, en cantidad de número, por porcentajes de población, a favor, digamos, o designados para este candidato en particular. Pero aún así, teniendo mayoría de votos de los votantes y aún así teniendo mayoría de delegados a favor, no porque sean simpatizantes, sino por la asignación matemática por porcentajes, es la decisión individual y particular de cada uno de estos delegados decidir quién va a gobernar. Y es esa decisión la que se computaliza, o sea, se suma y se determina quién será el nuevo presidente. En ese orden de ideas, todo el show que vimos de enfrentamientos entre uno y otro candidato en realidad forma parte precisamente de esa cultura hollywoodesca que tiene este país, en donde prácticamente todo es llevado al nivel del circo, en donde entran en juego, y a mí me sorprendió cuando lo supe, que más que las encuestas, lo que prima en la opinión es lo que digan las casas de apuestas. Yo digo, un momentico, ¿cómo así? Como cuando va a jugar un partido de fútbol un equipo y gente va a las casas de apuestas y apuestan en que este equipo gana con tantos goles o pierde con tantos goles. Sí. Entonces estamos viendo que prácticamente esta nación tiene unas cosas que es increíble, que el destino del mundo esté en manos de esta gente. Y otro detalle, y eso es algo que, a pesar de que ha habido muchas denuncias de un lado y de otro, ha habido mucha polarización, en donde precisamente ese es el punto. Se ha llegado a un nivel tal
de polarización que está ya bandeja servida el posible escenario de una confrontación civil interna según los resultados. Y estamos hablando de que en los últimos días se subió tanto el nivel del show que hubo comentarios de la candidata de estar comparando al candidato rival y a sus seguidores como nazis, así literalmente. Y vimos lo que, y eso fue real, se vio. Yo incluso estuve viendo el video la presentación en vivo de cuando el presidente ancianito va hablando según un chiste que dijo un humorista en uno de los rallies del candidato Rubio, donde hablaba de basura y unas cosas así. Cuando este presidente en sus cositas mentales va diciendo clarísimo, muy claro, que la gente de cierto estado insular que está ahora sufriendo una ingeniería social terrible, a la queridísima gente de Puerto Rico que los deben tener hasta aquí saturados de esta ingeniería social, sobre todo con el tema real del manejo de los desechos sólidos y de los residuos sólidos, o sea, lo que llamamos basuras. Es terrible. Las denuncias de grupos ambientales es impresionante lo que están diciendo. Y por eso fue el chiste del personaje humorista, que en uno de los rallies del Rubio va diciendo cómo serán deficientes los de la contraparte, que miren cómo tienen hasta el cuello de basura a los residentes de la isla. Pero obviamente lo tergiversan los de la contraparte y crean todo un discurso diciendo de que vea ese tipo como es, mire cómo tratan a la gente. Y el señor presidente ancianito, el abuelito Joe, va diciendo que no conoce a la gente de Puerto Rico, que no sabe ni siquiera cómo son ellos, pero que son excelentes personas. Excelentes personas. Los que son una basura son los seguidores de ese candidato. Yo cuando escuché eso dije, ¿qué? ¿Seguro de ese tipo? ¿Está diciendo eso este hombre? Y a pesar de que a las 2 horas casi en la cuenta de que tiene este señor en Twitter y en Telegram vas diciendo, no, eso fue malinterpretado, él no estaba diciendo eso. No, lastimosamente está grabado porque fue una alocución en vivo justo en el cierre de campaña de la candidata vicepresidencial, la candidata vicepresidente, la señora aquella, y sale esa vaina y yo, bendito sea Dios. Entonces, ustedes me dirán, bueno, Richard, entonces, recuerden que este video se llama Tóxico segunda parte. Entonces, ¿quién es que el bueno ahí? Ninguno. Yo fui un patriota y no lo voy a negar, y en los primeros videos del canal yo hablaba del movimiento patriota, y de hecho a raíz de lo que yo observaba y de las críticas que empecé a plantear en las narrativas de este movimiento, y me empezaron a tratar feo, a decirme ojo, no te conviertas en un traidor. Yo, esta gente está fanática, ¿o qué? Cuando empezaban a publicar imágenes donde estaba el tipo rubio abrazado por Jesús y una cantidad de cosas, yo, ¿qué es esto, por Dios? Y yo hice una pregunta en uno de los chats oficiales de ellos, porque hubo también mucha infiltración y mucha gente que se hizo pasar por la letra 17 del alfabeto, esa bolita con la lengüita, y yo fui muy claro. Yo dije, bueno, ustedes están defendiendo los intereses de Estados Unidos, ya me quedó claro, y es evidente y obvio porque es su país, pero nos están pidiendo a la gente del resto del mundo hacer fuerza y de estarlos apoyando, pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces me dijeron, no, ustedes son soldados y ustedes tienen que luchar hasta el fin por nosotros. Y yo, ¿qué? Entonces ahí fue cuando yo empecé a acuñar, y así digan que no, pero desde mi corazoncito hasta ese momento no había visto nadie utilizando ese término. Yo dije, bueno, entonces empecemos a abogar por los patriotas planetarios y no por lo de un país en específico, porque se salva todo el planeta o todos somos testigos de ver cómo se salva uno y nosotros nos dejan en el carajo, ¿no?
Entonces empiezo a hablar de los patriotas planetarios y me empiezan a tildar de traidor. Entonces ese nivel de fanatismo no va conmigo y me di cuenta que yo también estaba cayendo en eso y yo dije, chao pescado, como decimos en Colombia, corté cobijas, como decimos también en Colombia, y me independizo de esa idea y empiezo a defender el principio de que debemos defender nuestro planeta como comunidad planetaria, como humanidad unida ante la comunidad mayor. Y así fue como empezamos, con la ayuda de algunas personas de México, de España, de acá de Colombia, a sacar varias cartas que me llegaban por canalización y luego se traducían al inglés, al francés, al alemán y en el italiano, al español, y se mandaron para que la alianza esa lo supiera, en donde les pusimos la cáscara para mirar realmente qué es lo que estaba sucediendo, si realmente ellos estaban a favor de toda la humanidad o estaban negociando intereses específicos, agendas específicas. Desafortunadamente la conclusión cuando dieron la respuesta a través de un informe de Benjamin Bulford, donde justo el día después de ese día de mayo cuando nosotros publicamos esa carta, al día siguiente sale un comunicado donde este tipo hace toda una lista de lo que ha hecho la alianza, de que es necesario estar negociando para que esto salga adelante y una cantidad de cosas, y lo interpretamos como la respuesta a la carta que mandamos, la famosa carta a la alianza. Y fuera de eso empiezan a salir narrativas atacando esa carta, donde prácticamente nos validó que teníamos la razón. Y asimismo también logramos desenmascarar lo que había detrás de la supuesta federación, que luego empieza a confirmarse a través de denuncias de un insider muy conocido por muchos de ustedes que sigan la línea ufológica, Cory Good. Entonces, donde hablaban de que hay una federación falsa y hay una federación buena y una cantidad de vainas, y eso lo confirma luego Michael Sala y otros grupos por ahí. De todas maneras, algo me quedó muy claro. Aquí se están manejando intereses, donde están tratando de posicionar a favor de agendas una posición favorable a la hora de definir resultados en estas negociaciones y en lo que se venga. Sobre todo cuando se empezó a dar, y fue uno de los primeros en español en denunciar y exponer eso, el segundo acuerdo de Artemisa y la modificación del segundo y primer acuerdo de Artemisa que se hizo fue en Saturno, no en Júpiter como dijo Michael Sala, sino en Saturno, y eso lo confirmó luego el señor Cory Good. Entonces, que ha sido uno de los, yo no sé, uno de los hombres que más ha hablado del tema y que en este momento, por razones obvias, él tuvo que cerrarse y blindarse de todas las maneras posibles porque ese tipo recibió todos los ataques que ustedes se puedan imaginar. Él tiene una página oficial diferente a las plataformas y es paga, o sea, usted para entrar ahí pasa un filtro que es pagando. Entonces, yo no estoy ahí, obviamente, no, tampoco lo necesito, pero de todas maneras, mucha información que él filtra para el público en general, información que cogí yo, de divulgaciones muy acertadas del canal Divulgación Total, muy queridos estos chicos peruanos que vienen en Estados Unidos, Fernando y Eliana, que han hecho un trabajo titánico de estar traduciendo al español una cantidad de información que sale en inglés solamente para ellos. Entonces, pues para los de allá en inglés, y estos muchachos la han tratado de traducir lo más imparcial posible al español. Y ahí uno se entera y se confirmó muchas cosas que lo que yo estaba diciendo acá eran verídicas. Entonces, con el paso del tiempo, he venido a darme cuenta de que desafortunadamente todo esto que la gente cree que está eligiendo para que realmente cambien las cosas es solamente un show, en donde realmente vos para validar a nivel kármico y a nivel, digamos, de evitar insurrecciones o cosas raras en el planeta, te hacen creer que tienes el control votando. La democracia es la peor falacia en la que se ha convertido este sistema democrático, llamémoslo así, y que en su nombre se han cometido atrocidades de todo tipo, solamente favoreciendo corporaciones y agendas. Y lo hemos visto en todas partes. El caso de nuestra querida comunidad española, donde
Hay algunos suscriptores muy queridos míos que están en Valencia o en los alrededores, y una de esas personas que usted la van a encontrar como Dama Esro, que así esa persona se presenta ahí en los comentarios, Damas Esro. Su familia se salvó por los pelos. No murieron, fue de milagro, y yo le expliqué realmente qué fue lo que pasó para que estuviera tranquila y que se dé cuenta lo bendecida que estuvo. Y a pesar de haber perdido prácticamente todo y estar en una situación muy dura, está ayudando allá. Entonces yo le quiero pedir un favor muy grande a la gente del canal, sobre todo a los suscriptores que sean de España. Lo que me vayan a colaborar por este video, les pido encarecidamente que lo destinen a ayudar personas en España, allá en la zona de Valencia y en los alrededores, porque en este momento todas las ayudas, en el caos de la desorganización total de este gobierno que ya quedó desenmascarado, y a pesar de todas las fábulas que está diciendo, es imposible que haya gente que todavía lo siga defendiendo. Ante el desorden caótico, ante todo lo que está ocurriendo allá, realmente donde nadie sabe qué hacer, dónde direccionar las cosas, y donde hago la advertencia: ya están apareciendo ONGs falsas, ya están apareciendo códigos QR falsos para robar cuentas bancarias, ya está apareciendo personas que están cobrando comisiones para canalizar recursos y ayudas, están apareciendo personas con el cuentico de ayudar niños, dando sus cuentas bancarias dizque para recibir apoyos. Cuidado, por favor, que sea a través de centros de acopio directos, sin intermediación, ni siquiera de los oficiales. ¿Por qué? Están denunciando que también a la gente, hay organizaciones que se están quedando con parte de las ayudas, y no lo dudo, acá en Colombia ha pasado. Y yo incluso fui testigo y lo vi cuando hubo un desastre acá en Colombia, que muchas ayudas que llegaron al puerto de Santa Marta, las mejorcitas eran separadas para ciertos negocios de algunos comerciantes con amigos políticos y metidos en el puerto. Estoy hablando de ese tiempo. Y lo medio, ahí sí se lo mandaban a la gente. Entonces, eso, la naturaleza de algunos humanos, desafortunadamente es así. Entonces, otra cosa que la gente no sabe, por ejemplo, están ofreciendo ya, el gobierno de allá, más de 10.000 millones de euros en ayudas, donde supuestamente cada persona va a recibir 60.000 euros, exactamente la misma cantidad que le ofrecieron a los damnificados de Palma hace 3 años. Y esta es la hora que no les han dado nada. Y aparte de eso, me lo explicaron algunos amigos suscriptores españoles, cuando usted recibe una cantidad de dinero, independiente del motivo de por qué la recibe, usted le hacen una retención de impuestos. Y en este caso, de esos 60.000 euros, es muy probable que le apliquen retención de impuestos, que llega a ser hasta el del 54%. Y fuera de eso, teniendo en cuenta que lo ha dicho el mismo gobierno de allá, las pérdidas diarias que tiene España por deuda superan los ingresos. Por lo tanto, ¿de dónde van a sacar esos 10.000 millones de euros que están diciendo? Pues de más impuestos. Entonces es trágico. Entonces, volviendo al punto, hay que tener mucho cuidado, deben verificar muy bien y traten de que las ayudas lleguen directamente a las personas que están siendo afectadas en centros de acopio que están siendo liderados por gente de la comunidad. Y verifiquen bien todo. Cuidado con mensajes de texto donde siga este enlace, cuidado con cuentas bancarias donde no dan mucha información, donde no le den a usted una factura. Fuera de eso, cuidado con ONGs falsas y una cantidad de códigos QR que es para copiarte tu información y robarte y vaciarte tus cuentas. Entonces tengan mucho cuidado. Volviendo al punto, le pido un favor muy grande a la gente queridísima de España. Lo que me vayan a querer colaborar a mí para este video, lo que estamos haciendo acá, que normalmente los que me colaboran de todo el mundo, los pocos, pero gente generosa, yo les pido un favor, sobre todo a los de España. Eso que me piensan aportar por el video, por favor, canalícelo a ayudas a personas en la zona de Valencia y alrededores. Y sobre todo, mi querida Dama Esro, si estás viendo el video, comunícate conmigo y dime qué es lo que necesitas para que yo pueda direccionar a algunas personas que han querido ayudar
y que por ejemplo uno muy querido que vive también por la zona pero que no han sido afectados por el desastre que ocurrió, ha recogido muchas ayuditas y él está tratando de entregarse a personas que la necesiten. Incluso ha estado recogiendo ayudas para los que desafortunadamente no tienen nada de nada, que son los peluditos. Muchos perritos, muchas mascotas, muchos animalitos quedaron huérfanos, abandonados o separados de sus familias humanas y están necesitando ayudas. Entonces esto es un caos impresionante. Entonces, precisamente a ese punto me quiero referir a dos cositas. Ya el aviso parroquial pasó, muchas gracias para los que entiendan el mensaje y que quieran ayudar, por favor, a las personas que lo necesitan allá en España. Las ayuditas que me piensan dar para este video, por favor, canalizarlas para allá. Es lo que humildemente puedo hacer y lo que he tratado de estar canalizando con algunas personas. Ahora bien, a mí lo que me preocupa de toda esta situación es la cantidad de amarillismo y la cantidad de personas que están aprovechándose del caos y la situación para decir una cantidad de cosas que no tienen sentido. Yo desde hace unos años lo estuve advirtiendo y les estaba preparando a ustedes para que estuvieran listos para lo que sucediera y no se dejaran afectar, porque así lleguen a ocurrir calamidades a tu alrededor, no te van a afectar si tienes un nivel de frecuencia alto, y si llega a afectarte va a suceder de una manera que no te va a lastimar o a hacer daño, sino que te va a servir de aprendizaje y además se te va a facilitar mucho las ayudas que te van a llegar. Entonces es muy triste ver cómo hay personas que están cogiendo cosas que yo dije acá y dicen que ellos son los que lo están, que fueron ellos, y no estoy por protagonismo, sino que las cosas hay que decirlas como son. Y además hay que tener en cuenta que cuando saqué el último video del año pasado les dije las cosas que vendrán en 2024 y ahí estaba dando pistas, pero como a mí no me gusta ser distópico y no quería decir nada para no generar pánico, más bien lo dije de manera genérica para que todos se prepararan, porque de hecho lo que se viene para todo el planeta apenas está comenzando, entonces todos debemos estar listos. Entonces es necesario que tengan presente eso. Y además, y lo digo acá y lo sostengo acá, aquí ya lo he dicho en varios videos, y a raíz de lo que yo dije me gané la enemistad, las personas de ese otro canal y una cantidad de gente que me ha tirado toda el agua sucia que ustedes no se puedan imaginar. Y aquí yo voy a hacer un señalamiento que invito a que hagan reflexión, porque no es para juzgar, sino para que tengan en cuenta que es muy probable que también están siendo engañados y manipulados. El bajo astral y todo lo que está pasando en el astral es un proceso que se está realizando por seres que saben lo que están haciendo, pero una intromisión de personas que por afán, por impaciencia, por protagonismo, por ego, por lo que sea, les dio por meterse mediante canalizaciones y visiones remotas al bajo astral a alborotar el avispero. Y yo hago una pregunta muy simple, porque estuvieron alardeando por meses que se fueron allá a botar cabezas, a mochar yo no sé qué y hacer una cantidad de vainas, que hacer el trabajo que no ha hecho la Divina Fuente, que hacer el trabajo que no ha hecho Mica y una cantidad de cosas. Alardearon por meses. Y ahora resultan diciendo que la oscuridad está atacando. Como dicen los españoles, no hay que ser más cara dura. ¿Ustedes creen que alborotando el bajo astral no iba a haber represalias y consecuencias? Y precisamente en España. ¿De dónde es la mayoría de la gente que estuvo alardeando ese tema? Que se fueron al bajo astral a hacer una cantidad de cosas. Y que se pusieron a hacer, incluso alardeando, de que los consejos no sabían a quién elegir y que la Divina Fuente estaba enojada y que había que cambiar de fulano con perano. Incluso se atrevieron a decir que un personaje que no sabemos de qué pito juega ahí, porque ya hemos hecho la observación y hemos identificado qué clase de huella energética es. No nos explicamos cómo es que alguien pretende decir que va a ser el candidato, oiga, como si fuera un sistema electoral humano. Sinceramente no cabe en la cabeza.
a reemplazar al creador del universo local que ha sido Mika. O sea, no tiene sentido. Entonces, como me dijo una persona hace poquito, hombre, si estuvieron haciendo tan bien su trabajo, ¿por qué la oscuridad está atacando? No es que fueron allá, hicieron y deshicieron. Entonces, ¿por qué está atacando la oscuridad? Si lo hicieron tan bien, la oscuridad no debería tener manera de atacar. Ah, que es una represalia. Represalia. Ah, por lo que hicieron en el bajo astral. Entonces mire que por donde salgan ellos con la excusa, no tienen manera de zafarse del karma que generaron para sí mismos. Porque el bajo astral se estaba haciendo un trabajo muy delicado, muy amoroso, muy sostenido por seres de alta frecuencia, cuya condición principal era compasión, mucho amor, firmeza y sobre todo perdón. Y lo dije, son seres que han sufrido muchísimo en el bajo astral, que están ahí en una situación que en vez de llevarle combatir fuego con fuego, que solamente se hace en ciertos casos, pero ir a lastimarle y hacer lo que hicieron, creyeron que no iba a haber consecuencias. ¿Acaso no conocen la ley de causa y efecto? Entonces salen ahora diciendo que es la oscuridad atacando. No. Es una reacción que se dio de parte de los que se vieron afectados y se direccionaron hacia el lugar donde sintieron que vino el ataque realmente. Porque estas personas lo que estuvieron haciendo fue atacar el bajo astral. Entonces hay que tener humildad y reconocer que se metieron donde no debían meterse y sobre todo hacer algo que no les correspondía. Y así lo adornen, lo maquillen y así digan las cosas que dicen contra mí, contra el canal y todas las demás cosas, eso no cambia los hechos. De todas maneras, el nivel de afectación no fue mucho, pero si uno se pone a ver el principio de Lorentz, desafortunadamente una pequeña variable puede generar un resultado muy grande a nivel recesivo. Y se está tratando de amortiguar lo que hicieron estas personas para tratar de canalizarlo y desviarlo para que la afectación sea lo menor posible y sobre todo al final, así la oscuridad crea que está ganando, siempre termina haciéndole el trabajo a la luz. Y como la luz, los seres benevolentes no utilizan la violencia, lo que hacen es algo muy similar al Hapkido. Los que conocen esa arte marcial saben que la principal técnica y estrategia del Aikido es con un mínimo de desgaste físico, con un mínimo de uso de fuerza propia, se utiliza la fuerza del contrario para derrotarlo. Se utiliza la fuerza del contrario para desviar el golpe y minimizar el impacto en uno. Mi hermano es cinturón negro quinto dan en Aikido y es el mejor ejemplo que uno puede ver. Y yo vi uno de los maestros, un video de uno de los maestros del Aikido, un anciano, un viejito chiquitico, donde 10, 15 hombres grandes, poderosos, él dio la orden que atáquenlo y ellos se fueron con toda dale y ese hombre era como bailando y toda la gente volando por todos lados. Si eso lo hace un simple mortal con años y años y años y años de práctica, ¿qué no hará un ser de luz del nivel de Mika, del nivel de los grandes seres que hay en los planos de novena y doceava? ¿Qué decir de la Divina Fuente? Entonces, como ella avisó, dad amor y recibiréis amor. Entonces, esa es la invitación. Y fuera de eso, el bajo astral, hay que tener en cuenta que no todos esos seres son malignos. Muchos de esos seres están atrapados porque fueron utilizados como alimento.
Y aparte de eso, su sufrimiento fue utilizado como alimento. Y aparte de eso, hay una sustancia que aquí le he explicado más de una vez que se llama la efluvia, que ha contaminado el bajo astral y el astral en la parte media. Y eso ha contaminado nuestros cuerpos sutiles bajos, y eso también ha contaminado el cuerpo sutil bajo de la Tierra. Y se inicia un proceso de depuración, tanto interno, porque la Tierra también inicia un proceso interno. Las evidencias físicas es lo que están hablando del comportamiento del núcleo, las transformaciones que se están dando en el manto terrestre, los efectos que se están dando en la corteza terrestre y sobre todo el calentamiento que viene de abajo de la Tierra hacia arriba, que está calentando los mares y está generando toda una dinámica caótica, impresionante del clima, pero no de manera desorganizada. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir el principio de Lorentz, el teorema de Lorentz que termina en Z, es uno de los principios básicos de la ley del caos, en donde en un aparente caos en realidad hay un orden, pero que la gente no lo ve. El famoso efecto mariposa forma parte del principio de Lorentz. Entonces, todo lo que se está haciendo es para ir limpiando la Tierra a nivel energético, a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel electromagnético y también a nivel físico. Y aparte de eso viene del Sol todo un proceso, y eso lo están viendo los astrónomos, en donde hay unos comportamientos muy particulares en el Sol, en donde se han intensificado las energías y las fuerzas que están llegando a través de las tormentas solares y están creando toda una dinámica que no solamente afecta a la Tierra, todo el sistema solar. Y fuera de eso estamos ingresando a una zona de nuestra galaxia que son los restos de una antigua supernova cuyo contenido, restos de gas, están a una altísima temperatura y están empezando a interactuar sus moléculas con la atmósfera solar. Y eso está generando toda una dinámica que está haciendo un proceso grandísimo de limpieza energética de todo lo que se había acumulado y que veníamos cargando. Y aquí se les dijo, en ningún momento se dijo que el proceso de ascensión planetario, de despertar planetario, iba a ser color rosita. Y como una forma de, digamos, de dispensa, canales como el mío, porque no soy el único, hay muchas personas que están haciendo su trabajo según su perspectiva y lo están haciendo de buen corazón. Estamos transmitiendo una información para permitir el trabajo interno de ustedes, de iluminar sus propias oscuridades. Pero es que iluminar las oscuridades no es, ay, mira, allá yo no me había dado cuenta que eso estaba oscuro. Y ya. No, señor, el trabajo de iluminación interno es bravo, porque tienes que iluminar todo aquello que has negado, todo aquello que no has querido ver de ti mismo. Siempre hemos tenido la costumbre de echarle la culpa a los demás, de siempre buscar responsables afuera. Y a veces, la mayoría de las veces, lo que mal llamamos ataques, y aquí lo habéis dicho más de una vez, no siempre son ataques, son reacciones a situaciones internas, a comportamientos tuyos que se han mecanizado tanto que los haces mecánicamente sin caer en la cuenta que están mal. La manera como le contestas a las personas, la manera como tratas a las personas, la manera como te tratas a ti mismo. Todo eso son oscuridades que hay que iluminarlas. Y sobre todo separar, y no me voy a cansar de decirlo, separar lo que es tuyo de tu propia cosecha, de lo que no es tuyo y forma parte de la programación que te ha impuesto el sistema a través de generaciones. Y de esa manera empezar a limpiar. Y cuando vas iluminando tu interior es darte cuenta cuáles son tus defectos, tus errores, lo que está mal en ti. Y sobre todo darte cuenta que muchas de esas cosas pueden venir de versiones tuyas en otras realidades y en otras líneas de tiempo. Y que no has trabajado y que ahora tienes la oportunidad de resolverlas y quedar totalmente saldadas sin tener más deuda sobre el tema. Entonces, hay una resistencia enorme y un ego espiritual grande en donde muchas personas se están metiendo en los asuntos ajenos. ¿Cómo es posible? Y me lo dice una suscriptora en toda su inocencia. Ay, entonces,
yo voy a pagar las culpas de otras personas, de mi familia y de los vecinos con los que he interactuado, porque por ahí está diciendo una esoterista eso. Yo, ¿cómo así? Nadie paga las culpas de nadie. Uno solamente resuelve las situaciones propias adquiridas por karma propio. Por eso es que ese karma negativo, ese karma recesivo, ese karma impuesto mediante el engaño, no era resultado producto de ti, sino de la manipulación y del engaño. Ese karma fue eliminado, pero no el que usted viene acumulando por falta de valentía y sobre todo de bondad en ti. Porque a veces, actuando por resentimiento, como hicieron estos que se fueron a molestar en el bajo astral sin tener la autorización, creyendo que estaban haciendo algo bien, terminaron alborotando un chispero que está generando ciertas consecuencias que se están tratando de mitigar. Entonces, eso les genera un karma, pero tienen la oportunidad de trascenderlo en esta misma existencia mediante el reconocimiento del mismo, mediante la reparación del mismo y mediante la humildad. Y por eso el servicio y la ayuda es tan importante y fundamental, sin venir a condicionar. Pero es que es muy hermosa esa película que se llama Enemigo Mío, donde muestran como dos pilotos de dos razas diferentes, una humana y una que parecía reptil, se odiaban a muerte, se atacaban el cielo, es horrible, y ambos caen derribados en un planeta. Y siguen peleando entre ellos y al final se dan cuenta que el planeta es tan hostil que lo único que les toca es sobrevivir juntos. Y al final, la relación que nacen entre ellos dos de amistad, de lealtad, de compañerismo, supera los odios de tener de generaciones en guerra. Entonces, yo digo que es hora de empezar a entender que nosotros debemos dejar esas actitudes tóxicas, dañinas, que no ayudan, que con el afán de justicias, que en realidad son formas disimuladas de revanchismo y de venganza, el afán de que todo esto acabe ya, el afán de querer el protagonismo, llevan a hacer cosas en nombre de la luz, y así como lo hicieron los cruzados o los musulmanes en las cruzadas, que en nombre de su Dios, Alá o Dios, a cuánta gente no masacraron y creían que estaban haciendo algo bueno, cuando en última lo que hacían era un horror, una barbarie, como pasa ahora con el pueblo palestino. La justa guerra que están diciendo los sionistas para poder justificar la masacre indiscriminada y absurda. Y aquí viene un punto bien interesante con el tema de las elecciones, de lo que está ocurriendo ahora en el país del norte. Mientras la candidata femenina está hablando de creación de dos estados allá, cosa que eso no va a funcionar en el sentido de que si no hay un mediador externo que no tenga que ver con ninguno de los intereses involucrados, sobre todo a favor del sionismo, no está proponiendo realmente nada nuevo, empezando de que por orden de esta señora se ha movilizado una cantidad de equipos, quién sabe para qué, allá en Libia, Egipto y Israel. Bombarderos B-52, submarinos, barcos de todo tipo. O sea, es impresionante lo que están movilizando, aparte de la cantidad de dinero y de recursos que están movilizando para allá. ¿Para qué? Si quieren la paz, ¿por qué están haciendo eso? Entonces, imagínense, esa señora queda como presidenta. Y por el otro lado está, y ella recibe financiación precisamente de esa gente. Ahora viene el otro. El otro supuestamente no hizo ninguna guerra pues durante sus 4 años de mandato, y sí, claro, todo chévere, el super presidente. Y sí, hizo cosas que sirvieron mucho para el pueblo del norte, pero su campaña contra Asia, generando una crisis económica global, fruto de la irresponsabilidad de él y de un equipo de asesores muy mal seleccionado por parte de él, y no tienen ni siquiera la humildad de reconocer que prácticamente parte de eso es problema de él. Ahora viene con ideas de proteccionismo y nacionalismo que lo que van a generar es una mega inflación si llega a subir al poder. Entonces lo más berraco es que una de las personas más sionistas que hay en Estados Unidos
que es una viuda heredera del mayor imperio de casinos de Estados Unidos, es la que financia a este man. De hecho, en su campaña, en efectivo, dio 130 millones de dólares. Y hablando en un rally, yo sé que él va a cumplir su palabra, porque no va a haber más enemigos para el pueblo aquel llamado elegido, porque se va a destruir al enemigo, al mal, ¿cómo es? Se va a destruir a la semilla del mal. ¿Y quién es la semilla del mal según esta gente? El pobre pueblo palestino. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, por Dios? Entonces estamos viendo que hay un cruce de información y de una cantidad de cosas en donde a mí lo que me preocupa no es quién gane realmente, sino lo que viene, porque eso ya lo tiene acordado. Ya lo decidieron. Y lo más probable es que todo esto sea una distracción de gran envergadura, porque el verdadero, o posiblemente uno de los verdaderos objetivos de estas élites corruptas que están decaídas y prácticamente en retirada, en un desespero total, es llevar la locura a otro nivel, y va a ser en el Pacífico. ¿Y por qué en el Pacífico? Necesitan evitar que los BRICS tomen el control. Ese es el verdadero enfoque que tienen. Que los BRICS no tomen el control. Y se necesita algo que debilite en extremo a los principales miembros BRICS y acobarde a los otros, como pasó con Arabia Saudita, que después de las grandes tormentas que se presentaron en su país, se retira su postulación para ser aceptado para los BRICS. Entonces, estamos ante un escenario muy candente, donde lo que vamos a observar se va a definir en diciembre, enero y en el primer semestre del año que viene, en donde va a haber un juego de situaciones a nivel local, regional y global, en el tira y afloje de las facciones en conflicto y sobre todo mal contra mal que están luchando entre ellos para estar en una posición favorable de negociación con aquellos que ya les dieron la luz verde para asumir las riendas de la administración del planeta, que ha sido precisamente los BRICS. Entonces están en un juego en donde desafortunadamente los daños colaterales les importa un carajo. Y lo que están buscando es llegar a un punto que mediante mecanismos de presión y de chantaje y de coacción forzar a que lo que se va a venir ellos se vean beneficiados a fuerza, porque en realidad ya no tienen nada más que hacer. O sea, ellos ya no tienen el poder, ya no tienen la capacidad de hacer algo afuera mal, pero todavía les queda un as en la manga y están utilizando como rehén a la tierra, y eso lo saben los seres de luz, y por eso es que se está haciendo mecanismos, planeaciones, preparativos para algo que en caso de no haber otra salida se iniciará el proceso de evacuación planetaria de una manera que, de acuerdo a los niveles de frecuencia que tenga los involucrados, se dará en diferentes modos, y aquí lo he estado explicando hace ratos. De todas maneras, a modo de conclusión, creo que es necesario que, más que fijarte en lo que están haciendo los otros, los demás, más bien fíjate en lo que estás haciendo tú. Y sobre todo en sumar en esa masa crítica. Que nadie me hace caso en la casa. No importa. Porque quizás las personas de tu casa están en un proceso en el que no coincide
contigo. Entonces, no hay nada que hacer, sigue tu camino. Obviamente, si alguno de ellos en un momento dado dice, mira, ayúdame, pues usted no le va a cerrar las puertas. Esa no es la idea. Entonces, simplemente ir sumando energía, porque eso se está dando a nivel planetario. Es mucha más la gente buena que la gente mala. El mejor ejemplo es lo que pasó en Valencia. Y a mí me han preguntado, Richard, ¿eso fue natural o eso fue artificial? ¿Eso sí es verdad esto, verdad aquello? Pues yo solamente les digo una cosa. Hace unos días acabó la COP16 aquí en Cali. Desde ese día he estado contando entre 20 a 40 estelas en el cielo, formando cuadrículas al mejor estilo de lo que yo vi en Barcelona. A ese nivel. Ahora, a mí me han estado diciendo unas cosas que todavía no he podido tragarme eso. ¿Por qué se está permitiendo eso? ¿Por qué los gobiernos están permitiendo eso? Es porque no tienen control sobre eso. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Y de manera encriptada, mi querido JC me dijo una cosa muy interesante. Richard, ¿no será que de pronto esto, más que un mal, puede ser un bien? Es simplemente cambiar nuestro enfoque. Recuerda que al final, todo lo que se usa en contra de uno, si sabes manejarlo, termina favoreciendo. Hay que tener madurez para entender eso. Y yo, sí señor. Entonces, no sé, no estoy afirmando nada, simplemente estoy en este momento en un debate viendo esta vaina. ¿Para qué es esta vaina? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué se sigue permitiendo eso? Y es que quizás puede haber algo de trasfondo que se puede estar utilizando, revirtiendo el mal que nos quieren hacer, haciendo algo que puede estar beneficiándonos entonces. Porque si eso estuviera realmente funcionando, ¿por qué siguen echando? ¿Van entendiendo lo que estoy tratando de decir? Es como el cuento ese de que se fueron a... Si son tan buenos con lo que hicieron en el bajo astral, ¿por qué la oscuridad está atacando? Si hicieron bien su trabajo, no debería tener manera de hacer algo la oscuridad. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con la pronoia. Y ahí es donde viene el tema. Pronoia. P-R-O-N-O-I-A. Pronoia. ¿Vamos a seguir manejando la paranoia? ¿Vamos a seguir cayendo en esas narrativas de miedo, distópicas, de división y polarización? ¿Vamos a seguir dejándonos afectar por lo que sucede externamente? ¿O somos pronoicos? Usar con inteligencia, como lo haría un buen luchador de Aikido, usar con inteligencia, con conciencia, la energía que nos está llegando, que en apariencia es dañina, nos está afectando, y darle un giro, darle un enfoque diferente, como hacía esa tortuguita. Que esa corriente, si vos no estabas en ella, era un muro terrible que golpeaba y te daba vueltas. Pero si vos lograbas entrar en esa corriente, ella te llevaba. Entonces, es darnos cuenta que tenemos que empezar a mirar que las cosas se pueden revertir. Recuerden que nuestros pensamientos pueden influir en nuestro ADN. Igual, nuestra energía puede incidir en nuestro campo electromagnético de nuestro entorno. Entonces, si estamos bombardeados constantemente de paranoia, ¿qué tipo de energía estamos generando en nuestro entorno? Entonces, muchas de esas cosas que llamamos ataques pueden ser precisamente esa paranoia que está siendo fortalecida por nosotros y está generando una energía en nuestro alrededor que nos afecta. Recuerden el principio de Lorentz, donde pequeños cambios en un sistema caótico pueden generar grandes transformaciones al mejor estilo del efecto mariposa. Entonces, mucha gente decía que en España había egoísmo, división, polarización, que estaba ganando el discurso pobre y una cantidad de vainas. Y obviamente se dieron situaciones donde la negligencia ya clarísima y que los ciudadanos de a pie tendrán su oportunidad de poder hacer rendir cuentas a los responsables. Las evidencias están ahí, hubo desaciertos de todo tipo y ahí se está viendo. Y no solamente en España, esperen lo que va a pasar por otros países donde ustedes van a ver hasta dónde están preparados para eventos
planetarios de transmutación y transformación planetaria, que van a ser derivados a nivel físico de lo que está sucediendo a nivel energético. ¿Hasta dónde la corrupción se ha robado todos esos dineros que han sido destinados de buena fe para la prevención y mitigación de riesgos? Sería muy bueno que ustedes les exigieran a sus diputados de sus propios países, presenten un informe qué es lo que están haciendo para la mitigación de riesgos en caso de un desastre. Entonces, ¿hasta dónde la falta de coordinación, la falta de organización y la negligencia ha llevado a un punto tal que la gente estuvo tan adormecida por lo que estaba pasando, que a pesar que hubo personas haciendo campanazos de alerta, tuvo que ocurrir algo para que la gente se diera cuenta en el marasmo en que estaban, en el adormecimiento en el que estaban, con gobernantes que han elegido sin ni siquiera medir las consecuencias de sus decisiones a la hora de votar por esos gobernantes, y ahí se están viendo los resultados. ¿Hasta qué punto la misma gente, con su indiferencia, su importaculismo, su egoísmo, o simplemente, mientras no se metan conmigo no me importa nada, generó y alimentó un campo de paranoia alrededor que fue motivando que las energías de depuración planetaria se fueran concentrando en un lugar en especial para hacer un barrido? ¿Hasta dónde puede ser eso así? No estoy negando que hubo otras intenciones, pero hay que tener en cuenta de que si hay una transformación, hay unos cambios en el planeta a nivel de toda la dinámica del planeta y vienen de adentro. Y hace tiempo se está reportando que se están calentando los océanos desde abajo, no desde la superficie, desde abajo. Y fuera de eso, eso está generando todo un sistema caótico que está buscando ajustarse para poder adaptarse a las transformaciones y a los grandes acontecimientos a nivel geológico y climático que se están dando en todo el planeta y se van a dar. Espere que va a empezar la activación volcánica otra vez, y esta vez es para liberar presión como las ollas de presión, la cantidad de erupciones volcánicas que se van a empezar a ver. Recuerden que todavía en Palma está Cumbre Vieja, que en cualquier momento, si llega a haber una actividad volcánica y un sismo de más de 7.2 en la zona, esa cima va al océano Atlántico y generará un tsunami de 300 metros que va a llegar a Nueva York. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros conscientes de que hay un equilibrio muy sutil entre todas estas energías caóticas que están buscando acomodarse para adaptarse a lo que viene en los procesos de transformación planetaria a nivel energético y físico? Por eso es que se nos insistió tanto, neutros, no neutrales como malinterpretaron, no, neutros, como lo que establecía el Buda, el camino del medio, que lo externo no te afecte y que tus emociones no afecten lo externo, porque es de doble vía. Recuerden que la ley de causa y efecto funciona en todo nivel. Entonces, ¿hasta dónde nos dejamos llevar por el desespero y nos fuimos al bajo astral a hacer daños? ¿Hasta dónde estamos negando que podemos tener una participación paranoica en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? Por eso es que se nos están dando herramientas alternativas para cambiar esa paranoia por una pronoia, en donde podamos dinamizar esas energías que en apariencia vienen a golpearnos para usarlas a nuestro favor y poder aprender de ello y hacernos fuertes. Me pareció hermoso lo que decía Damaisro. Ella decía, Richard, nos salvamos por los pelos de fallecer todos. No te imaginas lo que ha pasado, no quiero comentar, ha sido terrible. Pero aún así estamos sacando fuerzas para unirnos más y ayudar a las personas que están afectadas. Entonces imagínense, eso antes la ayudó a ser más fuerte. Si ella no hubiera estado haciendo los trabajos de fortalecimiento interno, de iluminar su oscuridad interna, de hacerse fuerza, de ser templada, de templarse como ser humano y como ser de luz,
cómo había pasado la situación que le ocurrió a ella y a su familia. Y a veces se nos olvida. Ay, estuve a punto de morir. Momentico, ibas a morir. Pero por una situación, por una pequeña cosita, no pasó. Por lo tanto, se te dio otra oportunidad. Porque no eres agradecido y te das cuenta. No estuve a punto de morir. No, pude haber muerto. Pero tengo otra oportunidad para hacer algo mejor en esta vida. Animarse con eso. Hombre, que perdí todo, que se vino esa avalancha y se llevó la casa. Tengo la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Que será duro? Sí. Pero es la oportunidad de construir lazos de solidaridad, de colaboración, de apoyo, de unidad. Me han estado contando personas que hacían años que no hablaban con sus familiares en Valencia. Y a raíz de lo que ocurrió, se estrecharon los lazos de unidad cuando antes llevaban tiempo sin ni siquiera el saludo. ¿Cuántas personas? Y está haciendo un atardecer. Miren, vean. Es que mire que no es boba lo que uno habla. Miren ese cielo. Está en un color naranja, violeta, dorado. Está bellísimo ese cielo. Y con una luna. Voy a tomar una foto porque está bellísimo. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos tiene que suceder algo terrible para darnos cuenta de lo bendecidos que somos, de lo afortunados que somos? Mire, por ejemplo, estaba viendo una historia que me estaban contando de una señora que está desesperada buscando a su esposo. Se lo llevó, la última vez que lo vieron, estaba agarrado a un árbol. Y la señora decía, a ese hombre yo vivía echándole cantaleta todos los días. Y él era paciente. Y empieza a llorar. Saber que era un buen hombre y nunca se lo dije. Y se lo llevó el agua. Porque le dije que sacara algo a la calle en una cantaleta. Que se fijara porque estaba lloviendo mucho. Y se lo llevó a una casita. Y ahora esa pobre mujer está desesperada buscándolo. ¿Por qué lo está buscando? No solamente porque es un familiar, es su esposo, sino que se vino a dar cuenta de lo que valía ese hombre. ¿Por qué tenemos que esperar que se nos enferme un ser querido para saber lo que vale? ¿Por qué tenemos que perder todo para darnos cuenta del valor del pan? ¿Por qué tenemos que pasar tanta sed para darnos cuenta lo deliciosa que es el agua? ¿Por qué tenemos que estar en un bochorno, en un calor, en una insolación para darnos cuenta la importancia de un árbol? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a políticos que nos dicen, sí, hay que destruir los diques como hicieron allá, cuando durante años, por los hechos lo demuestran, protegió a muchos pueblos de las gotas frías? Pero por una cuestión ideológica, por un resentimiento de una guerra que pasó hace mucho tiempo allá en España, destruyen diques. Dice que por el medio ambiente. Y mire lo que pasó. Si estuvieran haciendo bien su trabajo, lo que normalmente ocurre todos los años, porque eso es no muy normal allá, no había tenido tanto impacto como ha ocurrido. ¿Hasta dónde nosotros permitimos eso? ¿Hasta dónde nosotros acolitamos eso? ¿Hasta dónde somos responsables de esa situación? ¿Hasta dónde? Es como mi señora me estaba diciendo cuando ella era riéndose con... Dice que, la oscuridad ataca de nuevo. Y ella dice, o sea que los cálculos... porque yo dejé de hacer cosas, entonces los cálculos me están atacando. Y ella hizo una reflexión muy hermosa sobre ese tema de la cirugía. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Ella iba a morir.
a manos de la negligencia del sistema de salud. Y ella tomó eso como reflexión y está obteniendo un aprendizaje tan hermoso, tan divino, que cuando ya esté en capacidad de sentarse aquí al lado mío y hagamos un en vivo con ella, ella les va a hablar desde su experiencia para que sirva de lección para todos, porque a veces lo que le pasa a alguien, esa lección, si la persona tiene el coraje, la fortaleza de espíritu, el amor, la compasión, de trascenderlo, esa experiencia, cuando la comparte, ayuda a muchísima gente a no vivir esa misma experiencia al recibir esa enseñanza. Y ojo con lo que acaba de decir. Y es clave para muchos de ustedes aprender a superar cosas, a depurar y sanar karmas para generar dharma. Y se las pongo de esta manera. La cantidad de karma que se lavó allá en Valencia ya se está empezando a notar. Apenas un poquito, pero ya se empieza a ver el dharma que le va a llegar a mucha gente por su generosidad, por su resiliencia, por su compasión, por su fortaleza, por su amor, por su coraje. Ayer yo estaba, casi llorando, una anciana, una mujer de casi 70 años con metástasis, cáncer, en el barro, limpiando, ayudando, y le decían, señora, pero ¿usted qué está haciendo acá? Y ella decía, no, yo puedo estar tranquilita sentada como una reina en la casa de mis hijos. Pero no, ¿para qué? Igual voy a morir. Vengo aquí, porque todavía puedo hacerlo. Ayudar a mis nietos, ayudar a mis hijos, a mis vecinos. Eso genera dharma. Eso genera. Ustedes no se alcanzan a imaginar la bendición tan maravillosa que eso genera. Y no es gratuito, que después de la tormenta sale el sol, que no hay mal que por bien no venga. Y no son gratuitas. Vea, la gente creyendo que estaba ganando esa narrativa distópica de ese gobierno y esos partidos parásitos que hay allá. Y ocurrió lo de Valencia. Y decían, ¿quién va a responder? Las caravanas de gente en carro, en moto, en bicicleta, a pie, con palas, baldes, con mochilas llenas de agua, de medicamentos, comida, pañales, jóvenes, así. La movilización, incluso en este momento hay trancones, caos, por la cantidad de gente que se está movilizando de toda España, dejando a un lado las heridas de la Guerra Civil Española, y se están moviendo gigantescas cantidades de seres humanos y de recursos, no del gobierno, sino del bolsillo de la gente. Ahí está diciendo este gran hombre, ese oficial militar todavía activo, el coronel, allá en España, él estando ahí, movilizando cosas, él dice, hay gente, empresarios que han recogido hasta 1 millón de euros para movilizar ayudas de todo tipo. Por eso es que están apareciendo tantos estafadores también. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se empezó a mover, cuando antes lo que se decía de España era que estaba apática, resignada y derrotada. Ahí les están mandando un mensaje a los que dijeron eso. España todavía está de pie. Y eso sucede como se vio en Carolina del Norte. La cantidad de ayudas que movilizó la gente de a pie, a pesar de la resistencia del gobierno. Porque eso no solamente en España. Mire lo que pasó en Carolina del Norte y en la Florida. Acá en Colombia la experiencia lo dice. Yo he estado como gestor de prevención de desastres en algunos desastres. Me tocó unas inundaciones en el pueblo donde yo trabajaba como docente
como docente, unas inundaciones que anegaron las 2/3 del pueblo. Hubo víctimas, hubo 4 o 5 desaparecidos, hubo heridos, gente que perdió todos sus enseres. Y en mi colegio se inundó, el agua llegó a casi medio metro de altura. Entonces, si no hubiera sido por los simulacros que yo estaba trabajando con mis estudiantes y los equipos de coordinación que se dieron, eso había sido un caos. Y fue muy hermoso el trabajo que hicimos allá. Y a mí, después de eso, me acuerdo que me tocó irme a mi casa. Me fui en mi bicicleta en medio de un temporal lloviendo porque tenía que ir a mi casa, porque en ese momento mi hijo estaba en la casa haciéndome la visita y lo cogió la tormenta allá. Yo vivía en una vega al lado del río. Y cuando llegué a la carretera y vi el puente de madera sobre el río, el agua desbordaba, prácticamente pasaba por encima del puente. Y yo, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Y me quedé ahí esperando que el agua bajara. Y el agua alcanzó a bajar un poco, ya podía transitar encima del puente y pasé el puente cuando vino una ola del río y casi me lleva. Sí, yo sé que fui irresponsable, pero en mi mente estaba pensando en mi hijo. Y me hago en el borde del otro lado del puente y sé que ahí había tierra firme, pero había casi 1 metro de agua. Y yo me fui hasta la casa, que afortunadamente estaba en un alto, y el agua solamente llegó hasta el borde de la puerta, pero no entró. Y esas historias, yo tengo historias así, sí, yo sé que fue irresponsable, pero fue una situación en la que uno se da cuenta que cuando hay una voluntad, algo te mueve para hacer algo, usted lo hace. Y yo estaba pensando en el bienestar de mi hijo, tenía que ver cómo estaba. Y todo papá hace lo que pueda por el hijo, a pesar de que ahora está distante, pero bueno, o crean que uno no los quiere, pero yo sé que el tiempo me dará la razón. Pero el punto es que nosotros somos seres humanos maravillosos y la cantidad de gente que está haciendo el bien es muchísima. Lastimosamente estamos alimentando la paranoia y estamos mostrando solamente lo que hacen unos pocos y le estamos dando fuerza a lo que hacen unos pocos. Es que está una belleza el cielo. Mire, les voy a mostrar otra vez. A mí me encanta esto. Miren allá. La luna y Venus. Entonces, ¿qué es lo que queremos alimentar? ¿Qué es lo que queremos nosotros realmente fortalecer? Nos han bombardeado todo el tiempo haciéndonos creer que el mal está ganando. ¿Cuál mal? El que hace unos pocos. Que están los 80. Hay que mirar realmente cómo podemos revertir eso. Hombre, que la crisis económica mundial, usted está pasando hambre. Mire que todavía tenés comida en la mesa. Fíjate en los que realmente están pasando hambre. ¿Quiénes los están ayudando? Tú los estás ayudando. Tú los estás ayudando. Nos estamos quejando. Mire lo que está pasando el pueblo palestino. Usted está en medio de un bombardeo. Y yo estoy viendo solidaridad en esas personas, a pesar del horror. La corrupción se está robando miles de millones, sí. ¿Y sabes por qué? Por nuestra indiferencia. Porque los elegimos y los dejamos allá. Aunque en realidad no los elegimos. Nos pusieron unos candidatos que ellos quisieron y nosotros por hacer el show votamos por el que creíamos que era. Pero tenemos el poder de derrocar gobiernos mediante la movilización pacífica. ¿Por qué los militares no actúan? Hombre, yo he visto, y es verdad, debe existir una cadena de mando, pero se les olvida un detalle a los militares de España. Hay una constitución. Hay una constitución. Y la constitución es la norma de normas. Y la constitución está por encima de todo gobierno.
La Constitución te ordena servir en desastre y calamidad al pueblo, a la nación. Te da miedo que un oficial te sancione. Yo me pongo a pensar, si una guarnición con 4.000 soldados le da por salir con todos los equipos, ¿será que los sancionan a todos? ¿A todos les dan ley marcial? ¿A todos los van a llevar a fusilar al paredón? Si salen con los equipos, con los hospitales de campaña, con maquinaria, con recursos, con su capacidad de organización y van a la zona de desastre, ¿quién los puede sancionar? ¿Ustedes creen que el pueblo va a permitir que ustedes los sancionen? ¿Que hagan algo en contra de ustedes? Miren que a veces somos tan rígidos que alimentamos la paranoia. Vea cuerpos de bomberos que están esperando que los autoricen salir. Van a perder su empleo. Graben todo eso, tengan esas denuncias para que cuando hayan las movilizaciones sociales, vean, nos despidió esta gente por venir a ayudarlos a ustedes. Y van a ver la solidaridad de la gente. Entonces, creo que ya estamos en un momento donde el amor en acción no solamente es estar de manera pacífica observando las cosas, no ser indiferentes. También nos invita a la acción pacífica. No tenemos que ser violentos, no tenemos que hacer cosas dañinas, ¿no? Eso es para la gente de bajo rango mental y energético. No, estamos hablando de que tenemos la capacidad, la inteligencia de organizarnos, de movilizarnos, de formar cabildos abiertos, de formar afinidades y de organizarnos. De no seguir dependiendo, porque eso es una de las cosas más hermosas que está ocurriendo allá en Valencia, allá en España, para el resto del mundo. Cuando la sociedad, el pueblo, la gente se moviliza, se organiza, ya no depende del Estado o de los gobernantes. Están siguiendo el principio de la ley natural en esencia, el poder constituido. Es el poder con el que nacemos. Entonces ahí la población civil está mostrando a todo el mundo, allá en España, lo que es la movilización social, de manera pacífica, en pro de un objetivo, y cómo se van organizando los grupos de personas en torno a todo eso para generar un cambio, una transformación. Ahora están diciendo, hombre, espere que pasen 2 meses para que se den cuenta que todo el mundo olvidó eso. Es muy posible, pero esperemos que esos 2 meses lleguen. Por ahora estamos en el ahora, y que eso no sea excusa para no actuar, para no hacer. Está tan desesperado ese gobierno que ya dice que prometió una ayuda de 10.000 millones de euros, creyendo que los españoles se pueden comprar con monedas. Dígame cuánto vale la vida de un desaparecido allá, cuánto vale la vida de la persona que murió ahogada porque no le llegó a tiempo la alerta. ¿Cuánto vale esa vida? ¿60.000 euros como dicen que le van a dar a cada familia? Yo no creo que la gente se deje comprar de esa manera. Vea lo que pasó en Palma de Mallorca. Digo, en Palma de Mallorca no, en Canarias, porque hay 2 Palmas, la de Mallorca y la de Canarias. Mire lo que pasó en Palma de Canarias, cuando erupcionó ese volcán. Aún la gente ahora están viviendo en contenedores oxidados ya, sin haber recibido ayudas, sino una que otra bobadita. Olvidados totalmente. Hay lugares en este momento cerca de Valencia que no han recibido ni una sola ayuda. ¿Cómo es posible que hay militares que saben eso y se quedan quietos? El caudillo, yo me acuerdo que lo llamé en Toledo. Hice el llamado energético al caudillo y a mí me llegó el mensaje. Es que el caudillo no es una persona, es un colectivo. Y hoy me dieron la respuesta cuando vi esa marea de personas ayudando ya organizándose. Todas esas personas son el caudillo que están llevando a la transformación a España. Tengo fe
que España ya no va a ser la misma en unos meses, que lo que se va a dar va a servir de ejemplo para el mundo. Y en Estados Unidos solamente les puedo decir una cosa. Deseo con todo mi corazón que las personas de bien de Estados Unidos, porque hay gente buena, no se vean afectadas por la polarización que se va a dar en los próximos días, en donde el caos que se va a generar, si pierde el Rubio, eso va a generar algo similar a un conflicto civil. Si gana el Rubio, los estallidos sociales de grupos anárquicos extremistas que ya están infiltrados allá, se van a ver. Están en una situación muy delicada, en donde estamos solamente como observadores, porque la gente tiene que empezar a entender que ya no puede seguir alimentando la oscuridad en su versión más negativizada. Ya no puede seguir dándole poder a algo que ha mostrado que no le interesa el bienestar de la gente. Se vienen momentos muy turbios, muy fuertes para esa humanidad que de manera terca sigue insistiendo en seguir en los viejos patrones de conformismo, dependencia, apego y de estar alimentando la paranoia. Es hora de hacer que el universo conspire a nuestro favor a partir de romper la estructura de programación paranoica por una estructura individual de conciencia pronoica, de ver siempre el lado positivo, amable, benigno, benevolente, amoroso de todo, por muy duro que sea. Y termino con dos pequeñas historias. Hay que dejar una cosa que me quedó faltando terminar. Están ocurriendo eventos naturales muy fuertes, pero obviamente hay tecnologías en malas manos que maximizan y direccionan, como si fuera Aikido, ellos lo saben muy bien, en contra. Poco antes de lo que pasó allá, se estaba haciendo movilización por el Mediterráneo de todos esos equipos y recursos que les comenté para Israel. Bueno, se estaban esperando fuertes tormentas. Tenían que desviar eso para que pudieran pasar. Y les importó un carajo la afectación. Van entendiendo. Esa gente no trabaja para nosotros. Por eso no podemos seguir alimentando la paranoia, el miedo. Los malos son pocos, en realidad son muy pocos. Lo que pasa es que hay una inercia, y lo he dicho aquí desde hace ratos, hay una inercia muy grande, son millones los que están en inercia. Y aparte de eso hay gente que no le importa un carajo. Entonces, tenemos que hacer visible el poder de los muchos seres de bien que hay en el planeta, mediante la paranoia. Hacer que el universo conspire a nuestro favor. Y recuerden, el Dharma que viene para la humanidad ya está servido. Y les voy a dar una pista otra vez. El que entendió, entendió. Usted tiene la clave. Y aquí se las he compartido 1000 veces. Primera anécdota. Y lo he hablado de él acá. Ulises. Él era un indigente. En silla de ruedas. Él fue ladrón. Robando en una casa, recibió un disparo de escopeta en la espalda y quedó inválido. Y él me dio una lección de vida de paranoia genial. Él me decía, vea Richard, porque él ayudaba a gente muy pobre en la calle. Cuando él pedía limosna en los semáforos y en toda parte del dinero que él recogía
y era para él, obvio, y otra parte él la recogía para hacer los fines de semana asados o sancochadas que llamamos, para repartir en diferentes lugares del centro de la ciudad a niños, a familias que viven en la indigencia como él. Imagínense, yo lo ayudé por varios meses y él me contaba, hay gente tan malagradecida que cuando les pasa algo malo le echan la culpa a Dios y a todo el mundo. Porque yo era de los que decía, vea, Dios permitiendo todas las cosas malas que pasan en el mundo, mira cómo estás vos. ¿Por qué no te ganas la lotería? ¿Por qué Dios no te da la lotería? Y él me regañó, me dio chancla. Yo era joven en ese entonces. Y él me dijo, todo el mundo, toda la gente en su inmadurez, decía él, cuando les pasa algo malo, lo primero que hacen es echar culpas. Culpar a fulano, culpar a perano, culpar a Dios. ¿Sabes? Me dijo él, yo no culpo a Dios. A mí nadie me mandó a entrarme a esa casa a robar. Y recibí lo que busqué. El tipo no me remató porque al verme como quedó, se rió en mi cara y dijo, ¿para qué sufras? Y me tocó arrastrarme hasta que una patrulla de la policía me vio y me llevó a un hospital. Viví la miseria más grande. Me echaron de mi familia, consumía pegante, de todo. Y un día dije, no más. Tú no tuviste la culpa, Dios. Y quise hacer las paces con Dios. A los días un señor me regaló la silla de ruedas. Y empecé, como a mí me gusta escribir, a escribir poemas. Y a cambio de mis poemas recibía dinero en los semáforos. Y me di cuenta que había niños aguantando hambre, así como a mí. Yo sé lo duro que es tener hambre, decía él. Entonces empecé a hacer estos encuentros donde nos reunimos aquí y hacemos una comidita, una sopita caliente con algo de papas, algo de pollito, algo de guiso y compartimos aquí. Yo no espero que alguien me dé nada, yo compro eso. Voy a la plaza y allá compro las cosas y vengo. Para eso es que tengo las ruedas, decía él. Y a pesar de que le robaron la silla varias veces, a pesar de que le robaban a veces el dinero, el hombre no dejaba de ser generoso. Y supe que a él lo asesinaron precisamente por estar ayudando. Ah, Dios lo permitió, vea, ese fue el premio. No. Si aprendí bien lo que él me enseñó, adelante le dieron la oportunidad de irse en paz. Lo liberaron. Es usar las energías del universo a su favor. Y se fue con dignidad entonces, porque no siguió el camino de los resentidos que buscan venganza con gritos de justicia. Decidió ser ejemplo. Y voy a leer algo que mi señora les quiere compartir a ustedes con mucho amor, dándole los derechos de autor y con solamente fines ilustrativos y educativos. Algo muy hermoso de este autor, Neale Donald Walsch, Conversaciones de Dios, número 3. Voy a leer algo muy hermoso que tiene que ver con lo que estoy leyendo y que sirva de reflexión para que dejemos de alimentar la toxicidad del mundo. Derechos de autor para el señor Neale Donald Walsch, su libro Conversaciones con Dios, la editorial de Bolsillo, edición ampliada. Esta es de impreso en Colombia. Esta es la de 2019, grupo editorial Random House. Derechos de autor para él, simplemente es con fines ilustrativos. Abro comillas.
¿Cómo puede una persona estar separada de su propia verdad? Ignorándola, viéndola y negándola, o cambiándola y torciéndola y retorciéndola para acomodarla a una noción preconcebida de lo que debe ser. Aquí la negación es el mecanismo, y la negación más terrible es la autonegación. Te has pasado toda una vida negando qué y quién eres realmente. Y me atrevo a agregar, buscando culpables. Ven bondad y compasión en su interior, pero la niegan. Ven sabiduría en su interior, pero la niegan. Ven posibilidades infinitas en su interior, pero la niegan. Y ven y experimentan a Dios en su interior y aún así lo niegan. Niegan que estoy con ustedes, que soy ustedes, y aún así me niegan. Nos negamos merecer, nos negamos disfrutar, nos negamos vivir la más alta frecuencia, nos negamos a vivir en un ambiente saludable. Preferimos la paranoia y la toxicidad. Buscamos respuestas externas, buscamos culpables externos. Creemos que nuestros actos no generan consecuencias y cuando nos resultan esas consecuencias, buscamos culpables y decimos que son ataques. No estoy negando que hay acciones de la oscuridad en contra de nosotros, pero esto está generando una reacción hacia ellos que se les está devolviendo con amor y con más amor, porque así funciona la luz y la benevolencia, y eso los tiene totalmente arrinconados. Entonces, tenga la certeza que el amor, la coherencia y la autenticidad en nuestros actos generan una energía electromagnética a nuestro alrededor, que eso sea nuestra acción. Y cuando llegue algo malo, negativo, recesivo, jodido, por muy duro que sea, que nuestra reacción sea superior, sea una energía transmutadora, en donde utilicemos eso que viene a dañarnos como aprendizaje y lo transmutemos para nuestro mayor beneficio, conocimiento y aprendizaje. Porque siempre vendrá la solución, siempre aparecerán las personas justas y buenas que te van a tender la mano. Y por favor, como último aviso, yo no estoy poniendo a nadie a pedir dinero a mi nombre o en mi nombre, y yo no le estoy dando autoridad a ninguna persona a estarle pidiendo dinero a suscriptores míos de este canal. Por lo tanto, ojo con eso, para que no caigan en situaciones donde después vienen a echar culpas donde no las hay. Recuerden, a veces en los procesos de transformación, si ponemos todo en bandeja de plata, la persona no va a tener la oportunidad de aprender. Es como el hijo cuando se queda en la casa durante años. ¿Cuándo va a aprender a asumir las riendas de un hogar si todo lo tiene en la casa con papá y mamá? Por eso a veces hay que salir, pero con la certeza de que nunca te va a faltar el apoyo. Simplemente haz tu parte. Muchas gracias. Gracias. Los que me vayan a colaborar por este video, por favor, ayuden a las personas de Valencia si tienen la manera de hacerlo a través de fuentes directas. Ojo con las trampas. Y les agradezco muchísimo su apoyo con esta cosa del pulgar y compartiendo el video. Y esta reflexión es más para que tomen conciencia y no para generar polémicas donde no las hay. Simple y llanamente cada quien asuma lo que le corresponde. Muchas gracias.